Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué privilegio es estar en la casa de Dios un domingo en la mañana. Esa frase que continuamente repetimos de que damos gloria a Dios por su gracia y de que damos gloria a Dios por su amor y misericordia es más que una introducción. Es un recordatorio, hermanos, de que Dios es fiel, de que Él es bueno, de que grande es su fidelidad, de que su misericordia es gloriosa. El salmista dijo, yo me acosté, dormí y desperté porque tú me sustentabas. Qué privilegio, hermanos, es reconocer que si tú y yo estamos vivos, se debe a la gracia de Dios. Si todavía respiramos, se debe a la misericordia de Dios, y eso hay que agradecerlo. Hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, hermanos. Vamos a hablar de uno de esos atributos de Dios. Bueno, todos los atributos de Dios son gloriosos. Hay algunos de esos atributos de Dios que nos tocan de una manera especial, y es la providencia de Dios. Yo sé que en Rhode Island hay un lugar que se llama Providence, y yo sé que hay una isla en el Caribe que se llama Providencia. Y yo sé que a veces hemos escuchado a personas mencionar esta palabra, la divina providencia. Y es uno de los atributos de Dios. Y hoy queremos ver ese atributo de Dios, la providencia. Pero queremos verlo en el marco bíblico, pero también en el marco histórico. Porque Milton hablaba de algo que vamos a celebrar el 31 de octubre, que cae viernes. Y eso es un gozo, de verdad, que caiga viernes el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque en 1517, el 31 de octubre, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta del castillo en la ciudad de Wittenberg. Y eso fue un movimiento audaz, un movimiento, un llamado a volver a las Escrituras, y de ahí inició un movimiento de reforma. Lo que celebramos el 31 de octubre es el gran despertar de Dios, cómo Dios despertó las conciencias de su pueblo tras un periodo de más de 1000 años de oscuridad. Le llaman la Edad Media o el periodo del oscurantismo. Como decía Milton, nosotros no celebramos Halloween, no celebramos la muerte, celebramos la vida. Así que hago un esfuerzo, hermanos, 31 de octubre, vamos a reunirnos en este lugar para un servicio de adoración, de alabanza a nuestro Dios y para recordar aquellos acontecimientos. Hoy hablaremos brevemente de cómo Dios obró en medio de la historia. Así que quiero suplicarles, hermanos, a que vayamos juntos al Salmo 44. Salmo 44, solo el verso 1 de este salmo. Dice así la palabra de Dios. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Permítame repetirlo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por este recordatorio de tu fidelidad. Gracias porque podemos cantar, oh, tu fidelidad. En cada momento la veo venir. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque podemos mirar al pasado, podemos recordar las hazañas gloriosas que hiciste. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia y por tu gran fidelidad. En el santo nombre de Jesucristo rogamos, Señor, que nuestras mentes sean despertadas
Que podamos comprender, Señor, a través de tu palabra, lo fiel que has sido, lo bueno que has sido, lo misericordioso que has sido. Y que eso nos lleve a adorarte, que eso nos lleve a postrarnos ante ti en gratitud, a rendir nuestras vidas a ti, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu salvación, Señor. Gracias te damos. Despierta, oh Dios, por favor, nuestras conciencias. Despierta, oh Dios, nuestros corazones y permítenos vivir en gratitud. Señor, te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días leí de un pastor que fue a visitar a un anciano en la fe. Uno de estos hombres que en su rostro figura el paso del tiempo. Un hombre que tuvo pruebas difíciles, pruebas muy duras a lo largo de sus años, de su existencia. Y eso a mí me recuerda que yo en muchas ocasiones me he quejado por algunas pruebas que tengo, y cuando voy a visitar a alguien y me cuenta de las pruebas de él, siento vergüenza de haberme quejado de las mías. Porque veo como esa persona que ha pasado pruebas mucho más grandes que las mías, todavía mantiene la fe y mantiene el gozo. Este anciano conservaba en sus ojos una paz que no se podía describir. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una quietud que inunda el corazón de alguien que cree. Y este anciano, mientras conversaba con una voz pausada, pero con firmeza, le dijo al pastor: querido pastor, si algo he aprendido en todos estos años, es que Dios jamás llega tarde. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Dios tiene un tiempo perfecto para Él actuar. Y de eso precisamente nos habla nuestro texto de hoy. El salmista dijo: oh Dios, como en una oración. Él dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y este pastor le dijo, este anciano le dijo al pastor: Dios jamás llega tarde. Él siempre llega a la hora precisa. El problema está en nosotros, que nuestra condición a veces nos hace pensar como si Dios llegara tarde. Esa es una frase simple, hermanos, pero que encierra una de las verdades más hermosas de la fe cristiana. Una de las verdades más hermosas de la fe cristiana es que Dios gobierna cada momento de la historia. Su brazo no se ha cortado. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que sacó a su pueblo de manera extraordinaria de Egipto, que proveyó maná en el desierto, que transformó las aguas amargas en dulce. El mismo Dios que sacó agua de la peña es el mismo que está con nosotros, hermanos. Él no cambia, vimos la semana pasada. Él es inmutable. Su poder no disminuye. Su misericordia no se agota. Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Dios gobierna cada momento de la historia con sabiduría perfecta y con amor inmutable. Hermanos, nada se escapa de su cuidado. Nada sucede fuera de su propósito. Mira cómo lo ilustra este salmista al decir en oración: Señor, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos contaron. Era propio del pueblo del pacto contar a las nuevas generaciones las hazañas, prodigios que Dios había hecho. Y nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, donde se nos dice que el Señor uno es, y que amaremos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy se la enseñarás a tus hijos.
al acostarte y cuando te levantes, y la hablarás en el camino y en tus puertas, y que la escribirás en los postes de tu casa, y que las tendrás como frontales entre sus ojos. Es un llamado a nosotros los padres a transmitir la fe cristiana, el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Y empiezan chiquitito en ese devocional familiar. Hoy en día, por la gracia de Dios, hay Biblias ilustradas donde nosotros podemos sentarnos y con nuestros hijos hacer eso que llamamos un devocional o un altar familiar. La idea es transmitir a esa generación estas palabras gloriosas de Dios. Ellos recordaban lo que sus padres le contaron, cómo Dios los liberó. Y si usted lee ese Salmo 44, usted va a ver en detalle cómo el salmista empieza a aclarar o a contar algunos de esos hechos que sus padres le contaron. Cómo Dios los liberó, cómo Dios los sostuvo, cómo su mano se movió poderosamente en la historia. Ellos podían decir: Señor, lo que somos y dónde estamos es por ti. Y usted pudiera decir eso. Señor, lo que somos y dónde estamos es por ti. Lo que sea que usted y yo podemos tener es por su gracia. Hoy nosotros también podemos decir como ellos, podemos decir con gratitud: hemos oído, Señor, de tus obras y también la hemos visto en nuestros días. Cada uno de nosotros pudiera testificar de la fidelidad de Dios. Si hiciéramos un culto de testimonio, que de vez en cuando lo hacemos, y creo que debemos seguirlo haciendo, usted se sorprendería cuando usted escuche a cada hermano contar de las hazañas, proezas, milagros que Dios ha hecho con ellos. Nos sorprenderíamos al ver cuando alguien habla y otra persona dice de esos hechos. Hermano, nada en la historia de la redención fue casualidad. Ni la cruz, ni la tumba vacía, ni el movimiento de reforma, ni tu propia vida. Nada ha pasado por casualidad. Todo ha sido entretejido por la mano invisible de Dios que gobierna, como dice el pastor John Piper. La historia es el despliegue de la gracia de Dios sobre su pueblo. La historia bíblica es el recuento de la mano de Dios obrando, sosteniendo, guiando a su pueblo. La historia de tu vida y la historia de mi vida, si nosotros viéramos nuestra historia a la luz de la palabra de Dios, pudiéramos ver huellas de la gracia de Dios en cada aspecto de nuestra historia. En cada momento de nuestras vidas podemos ver esas huellas gloriosas. Hoy quiero invitarte, hermanos, a reflexionar brevemente sobre lo que es la providencia de Dios. No como una idea fría, no como una idea académica, bien estructurada, no, mi hermano, sino como una verdad viva que transforma, como una verdad que nos ayuda a interpretar nuestras propias vidas, nuestras acciones y el mundo. Así que, hermano, después de 13 minutos de introducción, hoy queremos plantear y responder 3 preguntas. 3 preguntas queremos plantear y responder. Primero, ¿qué es la providencia de Dios? Segundo, ¿cómo se manifiesta su providencia en la historia? Y tercero, ¿qué implica creer en la providencia de Dios? Número 1, ¿qué es la providencia de Dios? Porque estamos hablando de su providencia, pero todavía no hemos definido lo que quiere decir esta palabra. Un autor escribió: la providencia divina es la acción constante y sabia de Dios, por la cual Él sostiene, dirige y gobierna todas las cosas para cumplir su propósito eterno. De nuevo, la providencia divina es la acción constante y sabia de Dios, por la cual Él sostiene, dirige y gobierna todas las cosas para cumplir su propósito. La providencia de Dios
está íntimamente relacionada con la soberanía de Dios. Son dos atributos que están interconectados. Pudiéramos decir que la soberanía de Dios establece su plan eterno y su providencia lo ejecuta en el tiempo. Decir que Dios es soberano es decir que Dios reina. Decir que Dios es soberano es que Él es el monarca que gobierna el universo. Pero no como los presidentes que nosotros tenemos que son elegidos por voto popular. Los decretos de Dios como Rey del universo no pueden ser revocados. Soberanía es su gobierno, su majestad. Providencia, su mano actuando, ejerciendo esa soberanía a lo largo de la historia. Así que la providencia es esa acción constante y sabia de Dios. Esa acción por la cual Dios sostiene, por la cual Dios dirige y por la cual Dios gobierna. En pocas palabras, la providencia de Dios es el poder que preserva y sostiene su creación. Eso es la providencia de Dios. La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice en su parte número 5, en su capítulo 5, en su primer párrafo, hablando de la soberanía de Dios, dice: Dios, el buen creador de todas las cosas, por su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna cada criatura y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Hermanos, Dios dirige, gobierna, Dios dispone, Dios sustenta a cada una de sus criaturas. Cuando hablamos de providencia, hermanos, hablamos del amor soberano de Dios actuando en todo. Al hablar de providencia, cada vez que usted oiga esa palabra, la providencia de Dios, estamos hablando de la mano amorosa y sabia de Dios que actúa en todo. Dios sostiene, Dios dirige y Dios gobierna según su propósito. El mundo no se mueve al azar. El mundo no gira en base a las leyes de la física sin control. Sí, hay grandes leyes que Dios estableció en su mundo, en su planeta, pero no están fuera de su control soberano. Por eso vemos a Cristo, nuestro buen Cristo, que en un momento dado reprende el viento y el mar y hay gran bonanza. Nuestro Cristo camina por encima del mar, desafiando las leyes de la física, porque Él creó las leyes de la física. Y esas leyes no están por encima del Creador. Y nosotros vemos a Dios hecho carne, segunda persona de la Trinidad, cómo puede desafiar la muerte, cómo puede ordenar al hijo de la viuda de Naín que se incorpore después de haber muerto. Cómo puede hablarle en arameo a la hija de Jairo y decirle Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y cómo puede gritar a Lázaro después de 4 días de haber muerto: Lázaro, ven fuera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dispone, dirige y gobierna cada acción nuestra. Él conoce todo, absolutamente todo. Y Él dispone para nuestro bien su gracia. Eso es algo que debe movernos a confiar. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos situaciones complejas, es clamar a Dios y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, como dijo a un padre a Cristo en un momento dado, que le dijo que si tú creías, dijo: sí creo, ayuda mi incredulidad. El doctor Sproul escribió: la providencia de Dios significa que nada ocurre por accidente. Todo es sostenido y dirigido por su sabiduría infinita. Nada se escapa de su control. Hermano, la soberanía de Dios establece su plan eterno. Y la providencia es la mano que ejecuta ese plan eterno. De nuevo, en palabras del doctor Sproul, la providencia de Dios significa que nada ocurre por accidente. Hermanos, nada ocurre por accidente. Nada. Todo
es sostenido y dirigido por su sabiduría infinita. Y la Biblia lo declara. Romanos, bueno, antes del texto de Romanos, vemos como Cristo lo ilustra de manera especial en Mateo capítulo 10, versículo 29. Vemos a Cristo ilustrando esta verdad. Él dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una moneda? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. 2 pajarillos se venden por una simple monedita, es algo barato. Y sin embargo, ese pajarillo que aparentemente es insignificante, que tiene un valor muy pequeño, ni siquiera uno de ellos cae a tierra a menos que Dios no lo permita o a menos que Dios no lo consienta. Eso habla del cuidado de Dios. Y Romanos 8:28, que es un texto que usted lo ama y a usted le encanta. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Eso no es para todo el mundo. El texto lo aclara. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que te ocurre va a obrar para bien de acuerdo al propósito de Dios, no de acuerdo a mi percepción de bienestar. Porque quizás yo tenga una percepción de bienestar que está nublada por mi falta de entendimiento. Pero hay cosas que suceden en nuestras vidas, cosas que parecen difíciles o que son difíciles y que Dios las hace, Dios las permite para nuestro bien, hermanos. Y podemos ver eso en toda la Biblia. Podemos ver en el caso de José, cómo él fue vendido por sus hermanos. Primero tramaron matarlo. Uno de ellos intercede y deciden arrojarlo a una cisterna vacía, a un hoyo vacío lo arrojan. Tienen la brillante idea de venderlo como esclavo. Allí, estando esclavo, José, de repente Dios empieza a prosperar su camino y la casa de su cautor se transforma en un lugar especial para él, donde él llega a ser gobernante de esa casa, mayordomo de esa casa. De repente la esposa de este hombre mira la figura hermosa de José e intenta estar con él, pero él, por no violar el pacto con su Dios, por no defraudar a aquel hombre que le abrió las puertas de su hogar, decide no estar con esta mujer. Ella lo calumnia, cae en la cárcel, pero aún en la cárcel, siendo calumniado, de repente Dios obra en él y él empieza a tener favor con ellos. Interpreta el sueño del copero, interpreta el sueño del panadero, se olvidan de él. Luego Faraón tiene un sueño, llaman a José. José interpreta el sueño, Dios le da la sabiduría, salva a Egipto de una hambruna extraordinaria y al final de todo esto vienen sus hermanos, aquellos que lo vendieron. Vienen sus hermanos, aquellos que conspiraron contra él, después de una serie de acontecimientos impresionantes. Mire que la Biblia es muy interesante, demasiado. Yo sé que usted quiere, vaya a Génesis, lea la historia para que usted vea de lo que le estamos hablando, una historia fascinante. Al final, cuando el papá muere, después que ha venido toda la familia a tierra de Gosén, en Egipto, y están allí como invitados de honor y como príncipes, cuando el papá muere, ellos dicen, bueno, se murió el viejo. Vamos a decirle a José que el viejo dijo que no nos haga mal. Y van donde José. Y le dicen, mira, el viejo antes de morir dijo que no te vengue de nosotros. Y las palabras de José al final de Génesis son impresionantes. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó a bien para darle lo que vemos hoy, la liberación de mucha gente. O sea, Dios dirige cada paso de nuestra historia. Él gobierna aún las acciones que aparentemente son en nuestra contra. Y lo vemos en muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo Dios obró de manera especial, de manera extraordinaria.
Dios no solo gobierna las cosas grandes, Él también gobierna las cosas pequeñas. Dios sostiene las galaxias, los planetas, las estrellas, pero al mismo tiempo Dios sostiene aún tu respiración. La Biblia dice que aún los cabellos de tu cabeza son contados, están contados. Dios sabe exactamente cada parte de ti, hermano mío. Dios sostiene tu respiración, Dios sostiene tu corazón, Dios sostiene tus pasos. La providencia de Dios incluye todo. Desde los eventos cósmicos, como dice John Piper, desde los eventos cósmicos hasta lo más íntimo de los detalles humanos, no hay nada fuera del control de Dios. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Es su poder que sostiene, dirige y gobierna todas las cosas. Ahora bien, hermanos, en segundo lugar, ¿cómo se manifiesta la providencia de Dios en la historia? ¿Cómo esa providencia de Dios la vemos manifestada a lo largo de la historia? Y tenemos que volver a nuestro texto, Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hermanos, recordar la historia no es nostalgia. En este contexto, recordar la historia es un acto de adoración. El salmista está dirigiendo una adoración al Señor y él recuerda el pasado. Es recordar que toda la historia humana es el escenario por el cual Dios despliega su gloria, como dice el pastor John Piper. Toda tu historia, desde que naciste hasta el día de hoy, es el despliegue de la gracia y misericordia de Dios obrando en ti. Dios no solo afirmó el mundo, sino que lo sostiene y lo guía. Él preservó a Noé en el diluvio, Él guió a Abraham a la tierra que le había prometido, Él formó al pueblo del pacto como nación y Él preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 lo destaca. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, esa palabra es demasiado importante. Pudiéramos dedicar todo un sermón a esa palabra, o quizás una serie de sermones a esa palabra. Cristo no llegó en cualquier momento. La Biblia dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, el pueblo del pacto estaba esperando eso. Isaías lo profetizó 700 años antes, pero mucho antes del mismo Dios, de su propia boca. Quizás unos 4000 años atrás, cuando le dijo a Adán y a Eva, hablando acerca de la simiente de la mujer, que será herida en el calcañar, pero que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, hablando acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, en el momento exacto, a la hora precisa, Dios lo hizo. Dios actúa en el momento perfecto, ni antes ni después. Así que cuando tú estés desesperado, hermano, pídele al Señor que te ayude a esperar y discernir su tiempo. Tengo un amigo que dijo, y lo he dicho en otras ocasiones, que Dios invirtió el tiempo y nosotros la prisa. Por eso es que esta gente de ese falso evangelio de decláralo, proclámalo y recíbelo, le dicen al Señor, Señor, tú tienes que hacerlo ahora. Y tú dices, ¿cómo? O sea, es cuando tú digas. Y el Rey del universo, que es soberano, cuya providencia actúa en el tiempo perfecto, eso no hay que tomarlo en cuenta. No, lo que hay que tomar en cuenta es la directriz de un ser humano, que no entiende, que no comprende.
No, mis hermanos. Dios no llega antes ni después. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Y nosotros vemos ejemplos de la mano providencial de Dios en el movimiento de reforma. Y hoy no vamos a hablar mucho del movimiento de reforma porque el viernes sí vamos a hablar del movimiento de reforma. Así que esto es un anuncio no pagado. Si quiere ver la parte 2, tiene que venir el viernes para que usted pueda ver ese movimiento de reforma. Nosotros vemos 3 ejemplos de la providencial mano de Dios actuando en la historia de la reforma protestante. Lo primero que vemos es la preparación tecnológica. Lo segundo es la oscuridad espiritual que despertó las conciencias de muchos. Y lo tercero, unos hombres que Dios levantó a lo largo de este periodo. Así que, hermanos, Dios preparó, y vemos la preparación tecnológica. Dios permitió la invención de la imprenta. Antes de que el evangelio promulgado, el evangelio de Cristo, que había sido eclipsado, que había sido torcido por el oficialismo religioso que imperaba en la Edad Media, antes de Dios promulgar ese evangelio, Dios permitió la invención de la imprenta para que puedan multiplicarse esas 95 tesis de Lutero y esa Biblia que se tradujo a la lengua vernácula, a la lengua que hablaba el pueblo. Dios permitió esas cosas. El instrumento estaba listo cuando Dios lo necesitó. Dios primero prepara el instrumento para luego hacer la acción. Dios no improvisa. Él no improvisa, hermano. Él prepara tu corazón antes de ponerte en su obra. Nosotros leemos en Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y pasaron 5 días Dios dándole formación a su creación. Hizo separación en el mar y Dios creó todas las cosas que debía crear en su tiempo perfecto y glorioso. Y después Dios creó al hombre. Antes de que el hombre tenga hambre, ya Dios había creado los alimentos. Oiga bien, si algo nos enseña Génesis, es que Dios creó todo, preparó todo el escenario durante 5 días y el día número 6 trajo al hombre a la existencia y el día 7 descansó. Quiere decir que Dios primero prepara el instrumento y después hace la obra. Lo segundo que vemos es la oscuridad espiritual. La corrupción y el abuso de la iglesia de Roma era trágico, pero fueron el terreno donde Dios despertó la conciencia de estos hombres. Y es como pasa hoy en día. Muchos de los que estamos aquí hemos venido corriéndole a sistemas religiosos abusivos, a iglesias donde se tuerce la verdad del evangelio. Y muchos de los que estamos aquí hemos llegado a un lugar donde la palabra de Dios se expone con fidelidad. Y Dios despierta los corazones cuando vemos esas cosas que están pasando. Pasó en el tiempo de la reforma y pasa ahora. Y lo tercero fue que Dios preparó, Dios levantó a hombres, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, un grupo de hombres que Dios levantó para mover, para traer este gran despertar. Dios prepara a sus siervos para su obra. Antes de que surja la necesidad, Dios prepara a sus siervos. Ningún ministerio es improvisado. Incluso las circunstancias políticas y sociales cooperaron para el movimiento de reforma. Nada fue al azar. Todo fue bajo la poderosa mano de Dios. Así que vamos en tercer lugar, hermanos. ¿Qué implica creer en la providencia de Dios? ¿Qué implica creer en la providencia de Dios? Creer en la providencia de Dios implica aprender a descansar en Él. Cuando oímos de providencia,
sabemos que es la mano de Dios obrando, dirigiendo cada aspecto de nuestras vidas. Que Dios no solo sostiene el mundo, Dios no solo creó el mundo, Dios sostiene el mundo. Y Dios gobierna y dirige cada parte de todo su vasto universo y de nuestras vidas también. Y creer en eso implica aprender a descansar en Él. Implica aprender a rendirnos ante Él. Y es aprender a esperar con esperanza. Ese falso evangelio de la fe positiva nos quiere poner a nosotros como si tuviéramos el control. Y nos dice que si tú declaras con tu boca, tu palabra tiene poder de cambiar realidades. Eso está muy lejos de la verdad, hermano. Eso está muy lejos de la verdad. Tú y yo nos rendimos ante Dios. Confiamos en su poder. Descansamos en su soberanía. Y Él en su tiempo transforma y dirige cada uno de nuestros pasos. ¿Qué implica creer en la providencia de Dios? Implica confiar en medio de la incertidumbre. Hermanos, vivimos en tiempos de confusión, tiempos difíciles, tormentas, guerras, conflictos económicos que ya no están en Medio Oriente, que ya no están en Europa, que están cerca de nosotros. Situaciones difíciles en el marco político internacional. Estamos al pie de guerra en el Caribe. Y en medio de todo eso, en medio de esos desafíos, pérdidas y cambios constantes, la palabra de Dios nos recuerda, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, cada evento, cada lágrima, cada cambio, cada cosa que sucede en tu vida está bajo la mano poderosa de Dios. Nada se escapa a su divina providencia. No, mis hermanos, como escribió John Piper, cuando sabemos que Dios gobierna, podemos entregar nuestras preocupaciones y mirar al futuro con ojos de fe. Hermanos, cuando sabemos que Dios gobierna, podemos descansar en Él. Podemos mirar hacia el futuro. Cuando usted manda a sus hijos a la escuela, usted descansa en Dios que los puede cubrir. Si usted tiene sus padres que no viven con usted, en el caso de los míos que viven en República Dominicana, yo descanso en que Dios los cuida. Cuando Jacqueline sale, mi esposa, a manejar en la ciudad de Lawrence, que usted y yo sabemos, yo descanso en la providencia de Dios. Yo no estoy mortificado hasta que llega. Eso sería una locura, hermanos. Descansar en su providencia. ¿Qué implica creer en la providencia de Dios? Implica humildad ante los planes de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estos hombres que dijeron, mañana iremos, haremos negocio y volveremos en un año y nos irá bien. ¿Qué sabes tú lo que va a pasar mañana? Más bien, si el Señor quiere, haremos esto o aquellos. ¿Qué implica creer en la providencia de Dios? Implica esperar en el Señor. El mismo Señor que obró en el tiempo antiguo sigue obrando hoy. Es el que tú lees en las páginas de la Biblia, que obró de manera extraordinaria en medio de su pueblo, que trajo sanidad, que trajo liberación, que proveyó en medio de la necesidad. Es el mismo Dios tuyo.
Sí, el Dios que se reveló en las páginas de la Biblia es nuestro Padre que nos ama, que se ha manifestado en Cristo y que nos ha traído a una mejor relación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él sigue levantando siervos fieles. Él sigue sosteniendo su iglesia. Hermano, la providencia no es solo historia del pasado. Es la seguridad de que Dios actúa hoy en el mundo y en cada creyente. Dios actúa en cada desafío, Dios actúa en cada cambio, Dios actúa en cada crisis. Todo eso forma parte de su plan perfecto y soberano. Así que, hermano, finalmente, Salmo 44:1, tengo que volver a este salmo. Salmo 44:1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. A lo largo de este sermón hemos planteado y respondido 3 preguntas. La primera, ¿qué es la providencia de Dios? Dijimos, la providencia divina es la acción constante y sabia de Dios, por la cual Él sostiene, dirige y gobierna todas las cosas para cumplir su propósito eterno. Preguntamos, ¿cómo se manifiesta la providencia de Dios en la historia? Y decíamos, Dios gobierna cada momento de la historia con sabiduría perfecta y amor inmutable. Nada escapa a su cuidado, nada sucede fuera de su propósito. Y dijimos, ¿qué implica creer en la providencia de Dios? Creer en la providencia de Dios implica descansar en Él, aprender a rendirnos ante Él y aprender a esperar con esperanza. Así que oremos, hermanos, que Dios nos dé su gracia, que el Señor nos ayude a descansar en su providencia, que el Señor nos ayude a entender que Él sostiene, que Él dirige y que Él gobierna todas las cosas para cumplir su propósito. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Señor, gracias por tu bondad infinita. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón a través de la persona de Jesucristo. Gracias por amarnos con amor eterno. Gracias por cuidarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por guiarnos. Gracias por defendernos. Señor, ayúdanos ahora a responder a tanta gracia rindiéndonos ante ti, confiando en ti, descansando en ti. Oh Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Oh Señor, con nuestros oídos hemos oído. Padre, nuestros antepasados nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Señor, ayúdanos a creer en tu fidelidad. Ayúdanos a creer en tu bondad, en tu misericordia y en tu gracia. Ayúdanos hoy a descansar en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.